invitarte para, si quieres las notas de esta plática, está un código QR aquí abajo en la pantalla. Entonces, si con tu celular puedes tomar una foto, te va a arrojar las notas de nuestra plática, nuestra prédica de este domingo. Así que estamos listos ya para escuchar la palabra de Dios. Y yo estoy muy emocionado. Mientras yo estudiaba durante esta semana, yo le pregunté a Dios, esa es la pregunta más importante que hacemos los pastores cada día: Señor, ¿cuál es la palabra que tú quieres que yo le comparta a la iglesia? Porque la Biblia está llena de riqueza, y en 32 años de pastor en mi computadora tengo muchos temas, y pudiera tomar cualquiera de esos temas, elegir hasta la temática, y tengo documentos que pueden apoyar mi vida. Pero lo importante es la palabra que Dios tiene para nosotros aquí y ahora. Y mientras yo platicaba con Dios, escuché su voz. De una o de otra manera sabía que Dios habló a mi vida para contarte y para profundizar un poco en la historia de Ruth. Así que quiero que abras tu corazón y quiero que te dispongas para una revelación, un entendimiento increíble de la vida de Ruth. Te invito para que te mantengas durante los próximos 30 minutos y abras tu corazón. Estoy convencido que tu vida no será la misma si puedes oír a Dios en medio de esta prédica. Y el título que yo le puse a esta plática es un poco largo, pero describe lo que quiero hablar: la más bella historia contada, escrita en hojas sucias y rotas. Así es el tema. Una historia fascinante, una historia que deben escuchar todas las generaciones, pero que fue escrita en hojas sucias y rotas. Ahora, quiero presentarte dos proposiciones o dos tesis este día. Y la primera de ellas, que es lo que quiero comprobar con mi predicación y el fundamento de la palabra, es este. Número uno: Dios es poderoso y soberano. Se escucha, cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, es que Él decide hacer algo y no hay nada ni nadie que le impida. Entonces, Dios es poderoso y es soberano como para escribir una bella historia en las hojas de la vida llenas de suciedad y desesperanza. Pero no solamente es soberano y poderoso para escribir una historia en hojas sucias, sino también es poderoso y soberano para utilizar a las personas más inimaginadas para escribir esa bella historia. Dicho de otra manera, déjame decirlo: Dios, en el peor escenario y con los peores personajes, puede dirigir una bella historia de trascendencia eterna. Y ahora cambié desde escritor a un director de cine, ¿verdad? Intencionalmente. Lo digo de nuevo: Dios, en el peor escenario y con los peores personajes, tiene el poder para dirigir una bella historia de trascendencia y relevancia eterna. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26. Dice: recuerden, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió en su soberanía cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, lo que el mundo desechó. Dios lo escogió y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba como importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Escucha esto: ningún personaje de la historia bíblica y en la historia de la humanidad que ha sido usado por Dios para eventos increíbles, ninguno de ellos puede decir: es que la clave de la belleza de la historia es que yo era un artista o un actor trascendente con talento especial. De ninguna manera. En la creación y todos los actores, los escenarios y todos los actores pueden dar testimonio que fue la grandeza de Dios
quien puede hacer posible una gran historia o una gran pintura en un lienzo roto o con actores rotos o desechados. Ahora, si Dios tiene el poder para escribir una historia en hojas rotas y sucias, entonces aquí está la tesis número 2. Estas hojas de la historia presente, estas hojas 2020, todo lo que está pasando, son un perfecto lienzo donde Dios quiere y puede pintar una historia de belleza sin precedente que transformará el curso de la historia y acelerará el retorno de la venida de Jesús. Yo estoy convencido que muchos de nosotros, cuando piensan en el año 2020, dicen: ¿qué otra sorpresa negativa nos puede traer? ¿Qué más peor nos puede ir en el 2020? Queremos que se acabe, queremos cerrar y abrir los ojos y aparecer en el 2021 y volver a soñar. Yo creo con todo mi corazón que este año 2020, escucha, es el escenario, por las características, es el escenario donde Dios va a escribir una historia que va a cambiar el mundo o la historia de la humanidad. Dios va a hacer algo poderoso, va a hacer algo impresionante, porque ese es el carácter de Dios. Cuando todos dicen no se puede hacer nada, Dios dice se puede hacer mucho. Cuando todos nos desechan, Dios dice yo te elijo. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que adoramos. No necesita grandes actores, no necesita grandes escenarios. En el caos y en medio de hombres y mujeres con grandes complejos o heridas, Dios puede utilizarlos para hacer grandes obras que determinen o cambien la historia de la humanidad. Y ese es el Dios que nosotros adoramos. Y esa es la tesis. Si mi tesis es bíblica y es verdad, entonces emocionate, porque estamos ante algo sin precedente. Y yo quiero, no por mis cualidades, sino por las que no tengo y carezco, yo quiero y yo creo que Dios va a usar mi vida en medio de este escenario de caos. Y si tú estás de acuerdo conmigo, puedes decir: sí, Pastor Fede, eso es verdad y yo también lo creo. Pero para sustentar esto, déjame ir a la historia del libro de Ruth. La historia de Ruth tuvo lugar durante el tiempo de los jueces. Era un tiempo de decadencia política, de degradación moral y de degeneración espiritual. Esta época decadente se extendió por un periodo de 400 años, o sea, 400 años de oscuridad. Y en medio de esta oscuridad plena nace o surge la historia de Ruth. El libro de Ruth proviene de un periodo de gran inmoralidad y es como una historia clara escrita sobre circunstancias oscuras. Es una historia hermosa, una historia dulce que ocurrió en un periodo de compromiso, corrupción y confusión. Fue como una luz brillante en medio de la oscuridad. Así es la manera en que Dios escribe. Sobre el fondo negro del pecado, Dios escribió la bella historia de la salvación en la cruz del Calvario. Ahora, entendiendo el contexto de oscuridad, fíjate lo que dice Ruth capítulo 1. Quizá tú has escuchado acerca de la historia de Ruth, pero quiero que abras tu corazón a un enfoque diferente y una palabra relevante para el tiempo en el cual estamos viviendo. Ruth capítulo 1 dice: en los días en que los jueces gobernaban Israel, entendemos que eran tiempos de decadencia moral, espiritual. Se agrega algo a esta tragedia: un hambre severa, o sea, un hambre sin precedentes azotó la tierra. Una de las historias más bellas jamás contada inicia en un escenario oscuro. Así inicia el relato. La Biblia dice que reinaba una crisis espiritual, una decadencia moral y social, y por si fuera poco, una crisis económica devastadora. El parecido con la presente realidad es meritita coincidencia. Los escenarios de 2020 y los escenarios donde surge la historia de Ruth son muy similares.
Por eso, dice la escritura en el verso 2, por eso, porque debido a la decadencia espiritual, debido a la crisis, debido a las circunstancias imperantes, un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, es decir, a una tierra que no, una tierra extranjera, junto con su esposa y sus 2 hijos. Y aquí aparecen algunos personajes, pero no los principales. Va a haber una mujer, Ruth, que va a robar el escenario. Pero este hombre de Belén, dice la escritura, que debido a las circunstancias tomó la decisión equivocada de dejar su casa, dejar la tierra de la promesa Israel e irse a una tierra extranjera. La historia inicia con la decisión equivocada. Es el ambiente equivocado y le añadimos una decisión equivocada de un hombre que dejó Belén de Judá, que significa casa de pan y casa de alabanza, para irse a vivir a Moab, que significa vasija donde los hombres se lavan las manos después de llegar del trabajo. Impresionante. Es increíble cómo dejó la casa de pan, la casa de alabanza, para ir a ese lugar que implica o significa vasija donde se lavan las manos. Irónico, la casa de pan enfrentaba una crisis de pan que desafiaba la fe de los israelitas a las promesas de Dios. Esta crisis que vivimos y que se profetiza o se declara, más aguda. Esta crisis desafía la fe nuestra, la fe a las promesas de Dios. La pregunta es, ¿el Dios que proveyó por 40 años en el desierto sería capaz de proveerles ahora? Si Dios les proveyó 40 años en el desierto alimentos de la nada, ¿Dios podía proveerles en medio de esta crisis? Una pregunta que debemos hacernos es: ¿dependeremos de la economía en el mundo en el que vivimos o vamos a depender de la economía celestial basada en las promesas de Él y su carácter? Wow. Dice la escritura, específicamente el versículo 2 inicia: por eso tomó una decisión. La decisión equivocada que este hombre tomada en función de las circunstancias imperantes y no de los principios de la palabra de Dios, pusieron de manifiesto su corazón y su falta de convicciones. O sea, él en medio de la crisis no tomó una decisión fundamentada en sus principios, en las promesas de Dios, sino dice: bueno, las circunstancias me obligan a tomar esta decisión. Una decisión equivocada tomada en función de las circunstancias y no en función de las promesas de Dios contenidas en su palabra. Es importante que entendamos que decisiones importantes son tomadas en los momentos de crisis como los que vivimos ahora mismo. La pregunta para ti sería este día: ¿qué tipo de decisiones estás tomando? ¿Qué principios son el soporte para tus decisiones presentes? Porque habrás de tomar muchas decisiones en cuanto a la administración, en cuanto a la prioridad de tus recursos, en cuanto a la administración de tu tiempo. Ahora, ¿cuáles principios son los que normarán tus decisiones? Pero en el caso de este hombre, lo más importante en la toma de sus decisiones fueron las circunstancias y no lo que Dios declaraba o les había prometido. La pregunta que debemos hacernos nosotros hoy: ¿vamos a mirar a Dios como nuestra única fuente o buscaremos en fuentes incorrectas, justificados por la situación atípica en la que estamos viviendo? Disculpe, Pastor Federico, pero esto nunca lo hemos vivido y la verdad es que vamos a tomar unas decisiones, vamos a hacer un poquito a un lado los principios. Nos obligan las condiciones. De ninguna manera. Las decisiones que vamos a tomar en medio de esta crisis son y serán basadas en los principios de la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Dios es Dios en la montaña y Dios es Dios en el valle. Me encanta lo que dijo el salmista en el Salmo 108: por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda la ayuda humana es inútil.
con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas. Dice el salmista: Señor, buscar la ayuda en otra fuente que no seas tú es inútil, así que corremos a ti. Lo que encontramos en esta historia es que una familia tomó una decisión equivocada y deja su tierra y deja su casa para viajar a otra tierra. Ellos son una familia pródiga. ¿Se acuerdan el relato de la parábola que Jesús habló del hijo pródigo, que en un momento de su vida dijo: bueno, yo quiero vivir lejos de casa, no quiero vivir aquí? Y él vendió la herencia de su padre y se fue lejos a vivir una vida pródiga. En el versículo 2, en el versículo 1 nos habla acerca de la decisión, nos habla de las circunstancias y una decisión equivocada. En el versículo 2 nos presenta los personajes que tomaron decisiones. Dice: el hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión. Era una familia, un matrimonio con dos hijos. Eran efreteos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron ahí. Wow, otra decisión equivocada, una tras otra. O sea, cuando tienen que tomar decisiones en la crisis, no buscan los principios, no buscan las promesas, miran las circunstancias, salen a buscar ayuda a otro lado. Y cuando parece ser que llegan a ese lugar, a lo mejor hubo ofertas y ellos decidieron pensar en el futuro en esa tierra y se establecieron en ese lugar. Nunca viviremos mejor fuera de la voluntad de Dios, aunque la oferta parezca atractiva. Ellos vieron futuro en ese lugar, una visión incorrecta. Lógico, pareciera que habían abandonado su relación con Dios y los principios de la palabra. Entonces, cuando llegan allá, son vislumbrados sus ojos son destellados ante ofertas atractivas y ellos deciden quedarse en ese lugar. Vean lo que dice el versículo 3, habla de las consecuencias de una mala decisión. Dice: tiempo después murió Emelec y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón, que significa enfermizo, como Kelión, que significa el enclenque. Entonces Noemí quedó sola, sin sus dos hijos y sin su esposo. Imagínese usted, siempre nos va a ir cuando estamos lejos de casa. Estaban en una condición, imagínense, llegó Noemí con sueños. A lo mejor las motivaciones, escúchame, las motivaciones de su esposo y de Noemí eran correctas, pero los principios y las decisiones fueron equivocadas. Y cuando están lejos en una vida pródiga, comienza a irles mal. Son circunstancias, consecuencias de la vida. Y en un punto de su vida se encuentra Noemí, la mujer sin hijos, sin esposo y en una tierra lejana. Increíble. Pero vean lo que dice el versículo 6, que para mí ha sido algo que ha cautivado mi vida. Estando en Moab, es decir, donde no debiera estar, en una tierra ajena, extranjera, una tierra, es interesante que todo el pueblo de Moab nació como resultado de un incesto, de una relación incorrecta, de una hija que se acuesta con su padre, Lot, cuando muere su madre y lo emborracha y se acuesta para que su padre tuviera descendencia. Y de ahí, como producto del incesto, nace Moab y toda esa nación. Es interesante que estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. Ahora, yo quiero que escuches esto. La noticia en oído de Noemí no es otra cosa sino gracia que se extiende. Es como Dios extendiendo su gracia. Una invitación de Dios a volver al camino. Es como si Dios le iluminara de nuevo el camino a casa.
Es como estando ella ya aturdida con todas las consecuencias, los golpes de la vida, la tragedia. Ella está aturdida, y cuando escucha acerca de que Dios había bendecido la tierra de Judá, es como si Dios le encendiera de nuevo el camino y le estuviera invitando para volver a casa. Dios jamás abandonará la obra de sus manos. Cualquiera hubiera dejado en el olvido lo que quedaba de esa familia, pero Dios fue por Noemí y lo que quedaba de su familia para hacer algo glorioso: meter a su nuera y a su nieto en el árbol genealógico del Señor Jesús. O sea, cualquiera de nosotros se hubiera olvidado de esa mujer o lo que quedaba de esa familia. Cualquiera de nosotros hubiera visto a Noemí y lo que quedó pues de esa familia de Elimelech y ella, y cuando los ve, cualquiera de nosotros dice: es por demás, hay que desecharlo, no se puede hacer nada con ello. Pero cuando todos dicen ya nada se puede hacer, es entonces cuando Dios dice se puede hacer algo poderoso, porque Dios es el especialista que puede tomar los lienzos rotos, sucios, y pintar la más bella pintura. Entonces, ¿se acuerdan en la parábola del hijo pródigo? Cuando él estaba en su condición, cuando él estaba comiendo las algarrobas de los puercos, dice el evangelio de Lucas que volvió en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en mi casa tienen abundancia de pan? Volvió en sí. Es la obra de Dios llegando hasta donde nosotros estamos en nuestro fracaso. Entonces, cuando Noemí escucha esto, dice: entonces Noemí y su nuera se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a casa. ¿Se acuerdan del hijo pródigo que vuelve a casa? Esta es una familia que vuelve a casa. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí le dijo a sus dos nueras: vuelva cada uno a la casa de su madre, y que el Señor la recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor les bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron: queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, escuchen lo que dice Noemí: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Ahora escuche esto, lo que está diciendo Noemí. Escuche esto: si las nueras se iban con Noemí, significaría no volverse a casar, pues a los israelitas les será prohibido casarse con mujeres extranjeras, y por si fuera poco, una vida de pobreza perpetua, porque al salir Noemí con su familia perdieron tierras y perdieron sus propiedades. Entonces Noemí les dice a sus nueras: miren, hijas, si ustedes van conmigo a la tierra de Israel, los israelitas no se casan con extranjeras. Y si yo volviera a tener hijos, no pueden esperar hasta que crezcan mis hijos, pero yo ya soy vieja. Y entonces dice: mejor vuelvan a la casa de sus padres, que Dios los bendiga con un nuevo matrimonio que garantice su futuro. Porque si se van conmigo, yo no tengo nada, no hay nada. Y Noemí, pensando en el corazón de sus nueras, les dice que se vuelvan. Algo bien interesante es que yo creo con todo mi corazón que estas dos mujeres, cuando se casan con los dos hijos de Noemí, entiendo, si el significado de los nombres de ellos era enfermizo y enclenque, entiendo que no tenía mucho atractivo. Pero a lo que enamoró a estas mujeres de esos hombres era el Dios de ellos. Aún en medio de su crisis, aún en medio de estar en el lugar equivocado, había algo de la presencia de Dios que dio testimonio a sus vidas, y vieron en el Dios de estos hombres algo por qué luchar. Pero mueren esos hombres, impresionante.
pero por eso Noemí le dice: vuelvan a sus casas porque no hay futuro. Ningún israelita se va a casar con ustedes. Todo parecía indicar que Noemí en ese punto de su vida no se acuerda de la ley del pariente redentor, que consistía que si un hombre moría sin dejar descendencia, su pariente más cercano había de allegarse con su familiar, la mujer, y hacer descendencia para el que había muerto. Noemí le ha llovido sobre mojado y parece ser que no se recuerda esta ley del pariente redentor. Fue en ese camino, escucha esto, y no en el templo, donde se tomó una decisión de trascendencia eterna y de relevancia a todas las generaciones. Cuando Ruth decide aferrarse a Noemí como un gesto de amor y fidelidad, se gesta el futuro. Ruth entraría a la línea genealógica, a la línea real y del Salvador. Fíjate lo que dice la Biblia en el verso 14. Entonces volvieron a llorar juntas. Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Wow, impresionante. Fíjate lo que dice la escritura. Jesucristo lo enseñó. Lucas capítulo 9 versículo 62. Jesús dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar, el que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. O como lo dice la Nueva Traducción Viviente, Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Orfa toma la decisión por Dios, toma la decisión por Noemí, pero cuando va en el camino comienza a pensar y a sacar cuentas. Y Noemí le dice: acá no hay futuro, no hay esposo, hay pobreza. Y entonces ella se le olvida que su decisión era por Dios y entonces da marcha atrás. Pero Noemí ahí en el camino tomó la decisión de reafirmar la decisión que había tomado. Es impresionante. Dice Pablo a la carta de los Filipenses: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo. O sea, lo que Ruth hizo en medio de en el camino, tomó una decisión determinante. Él tomó la decisión por Noemí y por el Dios de Noemí. Ligó su corazón al Dios de Noemí y al pueblo de Noemí. Vean, cuando Orfa con un beso se va, el versículo 15 dice, le dice Noemí: tu cuñada regresó a su pueblo. ¿Y a dónde? Y a sus dioses. Es fundamental. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Escucha esto: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor, dice, y está hablando del Señor, nuestro Dios, el Dios de Israel, que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Si tú observas cuando Noemí le dice a Ruth: mira cómo Orfa volvió a su pueblo y a sus dioses politeístas, que eran los moabitas. Pero cuando ella dice: no, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y lo dice que el Señor, singular, refiriéndose al Dios que ella había conocido, al Dios de Israel, y dice que el Señor me castigue si yo permito que alguien nos separe aparte de la muerte. Es impresionante. Escúchame, ella dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Quiero decirte algo poderoso: jamás habrá una real vinculación al Dios bíblico sin una igual vinculación con su pueblo. O sea, las personas que dicen: yo amo a Dios, pero y Dios es muy especial para mí, pero no es especial el pueblo de Dios, esa no es una real vinculación. Ella dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Wow, impresionante. Ruth
era una moabita extranjera, pero ahora había depositado su fe en ese Dios de Israel y se había unido de corazón al pueblo de Israel y al Dios de Israel. Y eso es un pasaje profético de todos nosotros, porque todos nosotros éramos extranjeros, no éramos parte del pueblo de Dios, pero Dios nos abrió un camino, pero Dios llegó hasta nuestro Moab y entonces nosotros creímos en él. Fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10, dice: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Wow. Tú y yo antes no éramos del pueblo de Dios, antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Wow. Por eso cuando vos, que va a aparecer en el siguiente capítulo, cuando vos mira a Ruth, le dice que el Señor, de nuevo en singular, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste de unir tu corazón al de tu suegra Noemí. O sea que cuando Ruth decide ir con Noemí, decide porque ella ha ido a las alas del Dios Todopoderoso y sabía que amar a Dios implicaba amar a Noemí. Wow. Dice el versículo 18: cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron en Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. Yo creo particularmente que ese es un pasaje profético. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando María, embarazada de Jesús, llegó a saludar a su prima hermana Elizabeth, que estaba embarazada de Juan el Bautista, la escritura dice que cuando María llegó, el vientre de Elizabeth saltó. ¿Qué está diciendo? Juan saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Yo creo que cuando llega Ruth, esa que se tendría en su vientre a uno de la simiente de Jesús, creo que es un pasaje profético y por eso se conmocionó. ¿De verdad es Noemí?, decía la gente. Preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Porque a veces cuando nos va mal debido a nuestras decisiones, hacemos responsable a Dios. Pero dice ella: me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso me ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de cebada. Wow. Y fíjense algo interesante: cuando llega Ruth, ella no conoce todo lo que va a pasar, pero en el capítulo 2 se presenta un hombre impresionante, un príncipe llamado Boaz, que tenía todo el dinero y que era pariente cercano del esposo fallecido de Ruth. Y ella va a trabajar en el capítulo 2 y conoce a ese hombre, y ese hombre se enamora de él. Y en el capítulo 4 ese hombre se casa con Ruth. Y vean lo que dice el capítulo 4. El capítulo 4 dice: así que vos, así termina la historia. La historia que inició en una mala decisión, en circunstancias desfavorables, con muerte, termina en una boda, en una ceremonia. En lo que inicia con esterilidad va a terminar con hijos, con familia. Ve lo que dice aquí: así que vos llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide de tu vejez, pues el niño de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí
y abuelo de David. ¿Qué está diciendo? Bueno, que el hijo llamado Obed se convirtió en el abuelo de David y como quien dice el tatara abuelo de Jesús. Lo que está diciendo esta historia, que Dios tomó a una joven moabita lejana, a una joven que podría decir: yo soy el resultado de un accidente, de un error, yo soy extranjera, pero Dios es poderoso para tomar una historia o para tomar un lienzo roto y sucio y pintar un bello escenario. Y Dios tomó a esta joven en medio de un caos económico, en medio de un caos social, y construye algo tan hermoso. Lo que Dios hace con esta mujer es meterla al linaje real y al linaje salvífico, de tal manera que en los evangelios de Mateo y Lucas, cuando se escribe el árbol genealógico de Jesús, aparece esta mujer moabita llamada Ruth. Wow, esto es interesante, esto es poderoso. Este es el Dios nuestro. El Dios nuestro tiene el poder de tomar a una mujer que no es pueblo y hacerla pueblo, tomar a una mujer llena de fracasos y hacerla una mujer notable. Creo que todos nosotros estamos pasando por una circunstancia difícil, el peor escenario. A lo mejor hemos cometido muchos errores. Tú has dicho: pastor, yo he cometido muchos errores, estoy lleno de fracasos. Puede ser que nadie haya apostado por ti, pero escúchame, el Dios de la Biblia es el Dios que llegó hasta Moab para rescatar una joven y hacerla sentar en la genealogía real de Jesucristo. Y ese mismo Dios está en medio de este escenario, llamándote a ti para que tú tomes una decisión por Él. Y Él promete bendecir y transformar tu vida. Él tiene el poder para cambiar el caos de tu vida y para cambiarlo en un lugar de bendición. Y yo quiero hablar a todas las personas que nos escuchan a través de Vive Radio y que nos miran a través de esta señal de Facebook o YouTube. Yo quiero hablarte, si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús y tú dices: pastor, yo he cometido muchos errores, no creo que Dios pueda hacer algo grande. Lo mismo pudo haber dicho Ruth, pero Ruth creyó en Dios, decidió amar a Dios, tomó una decisión en el camino. Creo que hoy estás tú en una decisión determinante. Hoy tú puedes decirle sí a Dios, o puedes ser como Orfa e ir atrás y decir: no tiene caso, pero Dios sigue diciendo: ven. Hoy tú puedes tomar la decisión de decirle: Señor, aunque tengo muchos errores, aunque tengo muchos fracasos, yo corro a ti, y Dios tiene el poder de hacer una bella historia de tu vida. Ese es el Dios de la Biblia. No ha cambiado. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo siempre. Si tú quieres invitar a Jesús a tu corazón, yo te invito a que tomes esta decisión que puede y va a cambiar el rumbo de tu vida aquí en la tierra y la eternidad. Cierra tus ojos donde sea que estés y repite con todo tu corazón esta oración: Señor Jesús, he descubierto que tú tienes el poder para cambiar el caos en orden. Tienes el poder para tomar a una humilde joven extranjera, cambiar su historia, meterla al linaje real y transformarla, Señor, su futuro, hacerla notable al mundo. Señor, hoy decido por ti. Hoy te abro mi corazón y te entrego mis errores, mis fracasos. Señor, yo creo en ti, así como Ruth decido por ti. Decido amarte, aunque otros den marcha atrás. Yo decido amarte a ti. Te abro mi corazón. Te pido que perdones mis errores. Te pido que vivas en mí y que me hagas nacer de nuevo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Escucha, esta puede ser la decisión más importante de tu vida. A lo mejor estás en medio del peor escenario y a lo mejor te sientes el peor actor para una obra, pero el director de la obra, Dios, tiene el poder para cambiarlo todo y cambiar tu vida y construir algo hermoso, y eso va a acontecer. Quiero agradecerte por esta decisión, felicitarte, y quiero despedir a todos los que nos escuchan a través de Vive Radio en el 104.5. Dios les bendiga y gracias por sintonizarnos. Los esperamos el próximo miércoles 7:15 y los domingos 11 y 1 de la tarde. Que pasen un excelente día.
Ahora quiero hablar a la iglesia y quiero hablar a la iglesia Vida Culiacán. Yo creo que este año 2020 es el peor lienzo que hemos vivido. Muchos hemos dicho que acabe esto. Hemos dicho, este año no me acaba de sorprender con todo lo que se acumula. Pero yo creo que este año es el escenario idóneo donde Dios va a hacer algo poderoso y sin precedentes. Y a veces decimos, pastor, y la verdad, ¿quiénes somos nosotros? Simplemente cuando creímos en Dios y nos aferramos a Él. Yo creo que en medio de toda la pandemia, en medio de la crisis, en medio de todo lo que está pasando, Dios va a utilizar esta iglesia, va a utilizar la iglesia a la cual tú asistes, y en medio de todos los fracasos Dios va a hacer algo hermoso y de trascendencia. Yo cuando estoy viendo esta circunstancia le digo, Señor, decido por ti y creo en ti y creo que tú eres poderoso. Así que quiero invitarte para que ores conmigo, iglesia. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, aquí está mi vida. Tú puedes hacer grandes cosas con mi vida y yo te la entrego, no te la voy a negar. ¿Dónde quedó Orfa? Ni sabemos acerca de Orfa, pero hoy estamos hablando de Ruth. Señor, lo mejor que puedo hacer es entregarte mi vida a pesar del escenario. Así que ora conmigo. Señor, muchas gracias en esta tarde. Gracias este día porque hemos escuchado la verdad de que tú eres poderoso para escribir una gran historia en hojas de vida sucias y sin esperanza. Lo hiciste con Ruth y lo haces ahora mismo. Señor, aquí está nuestra vida. Decidimos en este punto de la historia correr a ti. Decidimos, Señor, creer a tu palabra, Señor, y aquí están nuestras vidas. Creemos que algo glorioso, algo sin precedentes, Señor, tú vas a hacer. Lo creemos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga.